Si usted me dice que usted quiere ser presidente de la Nación, ¿es cierto eso? Bueno, primero le agradezco la invitación. No, le agradezco a usted que esté acá. Para mí es un honor estar acá. Usted sabe por qué. Yo quiero pertenecer a un proyecto colectivo que cambie la decadencia argentina. Le digo la verdad, como médico uno convive con la muerte. El médico está lamentablemente acostumbrado a la muerte. Yo me resigné, aunque viva 30 o 40 años más, a morirme sin ver la Argentina que soñé. Lo que no me resigno es no verla encaminada al progreso, no verla encaminada al siglo XXI. Y yo vengo a aportar mi granito de arena para transformar una sociedad deprimida, resignada, apática, que no cree en nada. Sin esperanza. Sin esperanza. Y bueno, mi granito de arena es generar algo colectivo, con mucha gente detrás de mi candidatura. Me toca el privilegio de encabezar la lista, pero hay gobernadores, hay intendentes, hay muchas personas de la sociedad civil que están dando el paso para engordar, para dar un salto cualitativo a la oposición. La gente tiene que estar tranquila que pertenecemos a una coalición, vamos a estar juntos el día después, y la manera de ganarle al kirchnerismo, que es el modelo de país que no queremos, porque atrasa, todas las ideas y las fórmulas de siempre atrasan y nos llevaron a esta decadencia, es debatir la oposición para enfrentar en esta elección el kirchnerismo. Y lo que me lleva a mí es un propósito de pertenecer a este cambio que necesita Argentina, a transformar la resignación en esperanza. Pero no lo tomo como algo personal, soy parte de miles y miles de ciudadanos. Pero también quiere ser presidente de la Nación. Acá, en la Argentina, creo que es el país con mayor índice de candidato a presidente per cápita. El tema de la Argentina es transformarla. La Argentina no logra salir de una involución. Es uno de los pocos países del mundo que sin guerra involuciona en términos de pobreza, de economía, de educación. Y el desafío no es tener un cargo, es ser parte de un proyecto colectivo, como fue la reconstrucción democrática. ¿Por qué pasó? Porque millones de argentinos lucharon para eso. Y bueno, ahora millones de argentinos, si se unen detrás de un propósito común, podemos encarar el desarrollo. Ahora, no lo va a hacer una persona, no lo va a hacer un partido político, no lo va a hacer inclusive una coalición. Acá hay que generar un acuerdo que lleve una política de Estado para no seguir administrando pobreza. Lo que hacemos los argentinos hace décadas, y usted es, digamos, testigo porque analiza la política, es administrar pobreza. Lo único que discutimos es el subdesarrollo sustentable. Hemos perdido la posibilidad de soñar en grande. ¿Usted cree que es posible un acuerdo con el kirchnerismo en algún momento, no ahora que estamos ante las elecciones? ¿En algún momento es posible un acuerdo con el kirchnerismo? Yo creo que lo que debe hacer Argentina es, si quiere encaminarse al desarrollo, si no lo hacemos vamos a tener más pobres y más desigualdad, es un gran acuerdo del 60-70% de las fuerzas políticas, y eso es lo que debería hacer el presidente, que lamentablemente acá en la Argentina hubo muchos proyectos personalistas, individualistas, y necesitamos un proyecto de Estado. No se pudo hacer desde hace décadas esto. La coalición que gane el 23, lo que debería hacer sin dudas es convocar al 60-70% de las fuerzas políticas, pero para eso hay que ceder, y nadie quiere ceder cuando llega el primer día al poder. Pero la verdad que la Argentina necesita una transformación, ponernos de acuerdo en ciertas reformas estructurales que hay que hacer, que no lo va a poder hacer un partido ni una coalición. Así que, ahora, no sé si con el kirchnerismo, pero con algún votante kirchnerista, yo creo que la discusión esta que se da en nuestro espacio es para capturar muchos votos y poder enfrentar al kirchnerismo. Pero no sé si con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha mostrado que el modelo de ellos es Santa Cruz. Es una provincia rica, con una costa marítima importante, con minería, con turismo internacional, el glaciar Perito Moreno. Y es una provincia quebrada en la salud, quebrada en la educación, donde se persigue a la prensa, donde la justicia es adicta, donde no hay actividad privada, y la actividad privada está relacionada con los que gobiernan. Ese modelo no lo queremos. No solo que no queremos Venezuela, sino ese modelo, o de Formosa. Para enfrentar ese modelo necesitamos una gran capacidad de captar votos de muchos sectores. Y quizás incluso algunos votantes que no votaron a Cambiemos o que votaron al peronismo, pero tenemos que ser amplios. Ahora, si la coalición de la que soy parte llega al poder en el 23, sea quien fuere el que le toque gobernar, va a tener que convocar al 60-70%, porque si no, la Argentina no sale, Joaquín. Acá hay que hacer cambios estructurales y sobre todo, no solo administrar un país, hay que inspirar a un país. La sociedad está harta. ¿Cuáles son esos cambios fundamentales, estructurales que usted habla? Primero, entender que el mundo cambió. El mundo, nos guste o no, cambió. Hoy la economía
del siglo XXI es la capacidad que tienen los países de elaborar productos sofisticados con valor agregado. Y la Argentina tiene una matriz productiva que debe ser mejorada, tenemos que reconocerlo. Nosotros tenemos dos mentiras con las que hemos crecido, que somos ricos en recursos naturales, no somos tan ricos como pensamos, estamos en el lugar 40 y pico, y hoy los recursos naturales no son el motor de la economía. Nosotros no vamos a poder darle bienestar a 45 millones o 50 que seremos en unos años con recursos naturales. El campo hizo un buen trabajo. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, en tecnología, en innovación, en organización, y hoy exporta mucho más porque apostó al conocimiento. Conocimiento es agregar valor en cada producto que exportamos, en la industria, en los servicios. Y para eso necesitamos un pueblo educado, un pueblo bien nutrido, un pueblo con salud, una justicia independiente, calidad institucional, insertarnos en el mundo y enfrentar el siglo XXI. Si no, en un mundo basado en las ideas, en la tecnología, en la innovación, en la ciencia, Argentina cada vez va a quedar más desfasada. Lo que está pasando con Argentina es que el mundo avanza y Argentina está quedando más atrasada. Entonces, el que viene, si no inspira hacia la modernidad, va a administrar pobreza. Y acá no tenemos que inventar la rueda. Finlandia lo hizo. Finlandia era un país que exportaba productos básicos. Hoy es uno de los lugares más tecnológicos del mundo, igual que Israel. Corea del Sur era la verdad que la pobreza en Corea del Sur en el año 50 era generalizada. La gente no sabía leer ni escribir. Y hoy es una de las potencias tecnológicas y económicas del mundo. Lo que estoy diciendo no es un invento nuestro. Y esta revolución que necesitamos tiene que salir de millones de argentinos, porque está visto que una persona no lo puede hacer. En el 80 y pico, millones de argentinos lucharon por la democracia. Hoy debemos luchar por la modernidad. No lo va a hacer ningún dirigente, ningún político va a dar trabajo, ningún funcionario va a dar trabajo, Joaquín, en un mundo basado en las ideas. Lo que tenemos que hacer es una gran revolución nutricional, educativa, en salud, científica, tecnológica. Si no, vamos a administrar pobreza. ¿En qué se diferencia usted? ¿Qué es lo que lo diferencia fundamentalmente de Diego Santilli, que es el otro candidato dentro de la coalición de Juntos por el Cambio? Bueno, muchas cosas. Él es un político profesional. Yo soy alguien que da el paso desde la sociedad civil. Segundo, tenemos crianzas diferentes. Yo nací en Quilmes y me crié en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Arroyo Dulce y en Salto, aunque iba los veranos a Quilmes. También que él es parte del PRO, de un partido de la coalición. Yo no soy parte del PRO. Viene apoyado por los radicales. Yo vengo de la sociedad civil, obviamente soy radical y vengo apoyado. La Unión Cívica Radical me pidió que yo sea candidato, pero el movimiento que se está generando dentro de la coalición incluye a gente del PRO, como Ramón Lanús de San Isidro, como Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara de Diputados del PRO, el peronismo con Joaquín de la Torre, el progresismo con Margarita Stolbizer y la Unión Cívica Radical. Y también miles de ciudadanos que están dando el paso. Hay mucha gente que está dando el paso porque la gente está harta. No quiere más las fórmulas de siempre, no quiere más las prácticas de siempre, ni quiere a los mismos de siempre. Porque si Argentina involuciona desde hace décadas, ¿por qué con las mismas fórmulas, con las mismas prácticas y con la misma gente va a cambiar? Acá necesitamos realmente un nuevo país y necesitamos para ese nuevo país respuestas innovadoras, honestas, disruptivas. Y no tenemos que inventar la rueda, tenemos que ver cómo funciona el mundo. El mundo funciona con los que los países generan con el cerebro de los ciudadanos. Claro, pero hay un problema porque, digamos, si hay un 50% de pobres, pero también hay mucha gente. Pasó en el caso de Toyota hace poco, que pidió 200 empleados con el secundario completo y no los conseguía. Esa es la revolución del conocimiento que necesitamos. El mundo... Bueno, pero ¿cómo hace para que la gente estudie si no quiere estudiar? Porque hoy cualquiera tiene posibilidad de estudiar. La educación es libre y gratuita en la Argentina. Porque no hay... Es excelente este punto, porque cuando yo crecí en mi pueblo, yo no nací en una élite, ni social, ni política, ni educativa, ni económica. Mi mamá no terminó sexto grado, mi viejo era un médico rural, cobraba con pollos. Pero mi país, el contexto en que yo crecí, me decía, sin que sea explícito, que si yo trabajaba, era honesto y estudiaba, me iba a ir bien, iba a progresar. Y así fue. Progresé, conocí el mundo. Ese país no existe más. Hoy, ¿sabe qué piensan los argentinos? Que la plata en este país se hace con la corrupción y la política, con el fútbol, si uno es futbolista, con la herencia, si uno hereda, o con el narcotráfico. Entonces, no va a pasar por una ley, ni por una lucha sectorial.
tenemos que ser un clima de época diferente como lo fue la democracia. Vivíamos en dictadura, millones de argentinos lucharon por la democracia y tenemos democracia. Si millones de argentinos no queremos entrar a la modernidad y hacer una revolución en la primera infancia, educativa, en salud, tecnológica, esto no va a pasar. Entonces, lo que tratamos, liderar es educar. Lo que tratamos de decir es de abajo para arriba esta revolución. Yo tengo esperanza, la gente está deprimida, y tengo esperanza que se convierta esta resignación en algo positivo, no por los dirigentes, porque acá hay mucha gente del status quo que no quiere que nada cambie. En Argentina, cuando a todo nos va mal, hay cierta gente que le va bien y no quiere que nada cambie. El cambio va a venir de abajo para arriba, es lo que estoy sintiendo. La gente está harta, está indignada con la dirigencia. Y bueno, yo soy optimista porque los cambios sociales siempre vinieron de abajo para arriba. Si la sociedad se levanta y pide esto, esto es imparable. Ahora, ningún dirigente lo va a hacer. Ahora, hay de todos modos un malestar de con la política en general, ¿no? Sí, sí, tanto obvio. Oficialista como opositora, ¿no? Pero Joaquín, ¿cómo no va a haber un malestar si Argentina hace unas décadas tenía una economía más grande que la de Brasil? Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más grande que la Argentina. En el 75 fue uno de los estudios importantes de pobreza, 5% de pobres. Hoy casi la mitad del país es pobre. Tenemos el ingreso per cápita 10% más del año 74, casi medio siglo perdido. Somos uno de los países con mayor contracción económica. De mis 52 años yo viví 21 con contracción económica. ¿Cómo no va a estar harta la gente? ¿Y por qué las fórmulas de siempre, las prácticas de siempre y los mismos de siempre van a cambiar en un mundo que cambió? A veces le dicen, bueno, vos no tenés experiencia o gestión. Mirá lo que tuvieron gestión y experiencia, dónde nos llevaron. Y además, los del pasado no pueden explicar el mundo nuevo. El mundo cambió. Si los argentinos no entendemos que la economía está en el conocimiento, en el valor agregado de lo que exportamos, vamos a administrar más pobreza. Usted, como que además es médico, ¿cómo ve la administración de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández? Fue trágica. La pandemia es algo trágico. La pandemia siempre, si uno ve la historia, cambiaron las sociedades. Por eso también fue una parte de la que me involucré y estoy pidiendo a todos que nos involucremos, porque las pandemias siempre cambiaron la sociedad, para bien o para mal. Después de la peste negra surge el Renacimiento, surgió bueno, pero después de la peste bubónica una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos. Depende de nosotros. El manejo de la pandemia, o sea que la pandemia es una tragedia en un país pobre, nos agarró muy frágil, en un país involucionando, y además el manejo fue desastroso. ¿Cómo se evalúa una pandemia? La reacción de la pandemia, por los muertos por millón de habitantes. Acá 110.000 muertos. Por el impacto económico. Argentina va a ser el país que menos va a crecer el 21 y 22 según algunos datos recientes. Y que más cayó en el... Y que más cayó. Por la vacunación, que fue muy mala, hubo cuello de botella cuando no había, y ahora también que hay, tampoco se distribuye efectivamente. Y también por el impacto psicológico. Entramos en una década de COVID. El impacto educativo y psicológico en los chicos de 1 año y medio sin clases va a tener un impacto de décadas. Es una tragedia lo que está pasando con los chicos y todavía no hay clases presenciales en serio. En una pandemia lo primero que se debe hacer es luchar para que se abran las escuelas. Si hay transmisión comunitaria alta en una zona de escuela, obviamente que hay que suspender las clases, pero se debe luchar para abrir las escuelas. Acá hace 1 año y medio que los chicos no tienen clases presenciales, es una tragedia. Y todavía no están, los chicos van una semana, otra semana no van, cuando van tienen pocas horas. Es una tragedia realmente. Si uno combina la educación, la salud, la respuesta de vacuna, los muertos y la economía, el manejo fue desastroso. Y además, otra cosa que se equivocó el gobierno, que nos pagamos todos, es que se manejó desde un sector. Las pandemias deben ser un momento donde los líderes convoquen a todos los sectores, a todos los expertos, porque no lo puede solucionar un sector. Y se crearon dilemas falsos. ¿Se acuerda cuando discutíamos salud versus economía? Cuarentena versus muertes, escuelas abiertas o cerradas. Se hizo ideología de muchos temas críticos que le costaron la vida y los negocios y los sueños a miles de argentinos. Usted va a ser seguramente candidato para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ve el gobierno de Kicillof en este momento? Y sobre todo sobre el manejo de la pandemia, porque ellos también han tenido un manejo casi particular en el país de la pandemia, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo del manejo fue la renuncia del ministro de Salud, Goyán, para ser candidato. Que un ministro de Salud de una provincia importante como la de Buenos Aires renuncie para ser candidato en medio de una pandemia es algo insólito. Además, ¿usted cree que lo corrieron del ministerio? No sé, pero la imagen de un ministro de Salud renunciando para ser candidato en una pandemia
alguien que está a cargo de una situación importante no puede renunciar en el medio de una pandemia. Tenemos que involucrarnos nosotros, que venimos de la sociedad civil, a ayudar. Por otro tema, la mitad de los muertos sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Casi la mitad de los muertos del país pasaron en la ciudad de Buenos Aires. Un año y medio sin clases presenciales, vuelvo a decir, es una tragedia que va a tener un impacto de décadas. No solo a nivel educativo, sino económico y psicológico de los chicos. Así que la verdad que el manejo del gobierno de Kicillof fue malo como el de Alberto Fernández. Y además tensionando. Ustedes habrán visto y se recordarán las frases tensas. En una pandemia, un líder tiene que calmar, o los líderes o los responsables tienen que calmar a la sociedad, unir, no dividir. Acá se fomentaba la pelea y se tensionaba una sociedad que se estaba empobreciendo, que se estaba enfermando. La verdad que el impacto para mí que está viviendo hoy la sociedad de frustración, de apatía, de bronca a la política, tiene que ver con el manejo también de la pandemia. ¿Se reconcilió con Lilita Carrió? Yo nunca me peleé. El 13 de junio, la doctora Carrió, cuando el radicalismo me invita al Comité Nacional para proponerme ser candidato, la doctora Carrió puso un Twitter que decía, 13 de junio, hace unas semanas, felicito a la Unión Cívica Radical por convocar a Facundo Manes. Ojalá que acepte porque el futuro de la Argentina está en las próximas generaciones. Después fui a la casa, tuve una buena reunión, así que yo nunca me peleé y nunca van a encontrar una agresión de mí. Puedo criticar ideas, pero lo que no voy a criticar nunca es una persona. Y si algún día la critico voy a pedir disculpas porque yo soy médico, me he entrenado para sanar, para curar, no para complicar las cosas. Y parte del problema de la Argentina es que los dirigentes se pelean entre ellos y no se dedican al paciente, que es la Argentina. A mí me hace acordar la Argentina, la situación de Argentina, a veces cuando la veo de cerca, como si la familia está en la sala de espera, está el paciente en terapia intensiva, que es la Argentina, y los pacientes, los familiares se imaginan que los médicos se están ocupando del paciente. Y en realidad los médicos lo que hacen es pelearse entre ellos por la cochera, por el guardapolvo. Alguna vez vamos a tener que dedicarnos a la Argentina. Usted también sufrió coronavirus. Sí, y la pasé mal, muy mal. Tuve 48 horas, estuve 15 días mal, una semana en terapia intensiva en la Fundación Favaloro y agradezco al doctor Klein y a todos los que me atendieron una vez más, pero tuve 48 horas donde pensaban que podían necesitar asistencia respiratoria mecánica. Y yo sabía, y mis amigos médicos sabían, que cuando uno entra en asistencia respiratoria mecánica es match point, la pelotita puede ir para un lado o para el otro. Y ahí me asusté, ahí la conocía teóricamente, pero conocí la vulnerabilidad de nuestra especie. Y la verdad que fue el mayor aprendizaje de mi vida, estar cerca de poder complicarme y morirme. Déjeme que le haga una última pregunta. Hay un tema con el debate, con si va a debatir con Santilli o no. ¿Cuál es el problema para que dos candidatos no puedan debatir? Yo acepté enseguida. Yo pienso que es muy necesario. Es más, le pido acá a Diego Santilli que si quiere en su programa podemos debatir el lunes que viene, o cuando usted lo disponga, o en otro programa, porque ¿por qué estamos en esta situación? Para ganarle al kirchnerismo. Nosotros tenemos que ganar el kirchnerismo este año y en el 23. Y para eso la gente tiene que escuchar ideas, porque no podemos votar o maquinarias electorales o marketing o eslogan. Hay que debatir qué vamos a hacer para primero sacar de la depresión y la frustración a millones de argentinos y volverlos a inspirar. Y segundo, qué vamos a hacer para que realmente la gente vuelva a confiar en esta coalición. Y para mí es necesario el debate y estamos a tiempo. Todavía tenemos 20 días para debatir y yo encantado debato mañana. Porque, ¿y hasta ahora qué pasó? Santilli se niega. Bueno, yo recibí una invitación de TN, de este canal. Yo aceptamos inmediatamente y Diego Santilli no quiere. Y yo quiero debatir, es más, deberíamos debatir un día de educación, otro día de salud, otro día del futuro de la Argentina, otro día de la provincia de Buenos Aires, de todo. La gente necesita intercambiar y que los candidatos intercambien ideas, porque las prácticas y las fórmulas de siempre, de no debatir, cuando las encuestas dicen tal cosa, no debatir, esas estrategias no van más, porque estamos en la mayor crisis quizás de la historia argentina, necesitamos intercambiar ideas. Usted dice que todos los días recorre el conurbano. Me gustaría hacerle una pregunta sobre esa certeza que hay en muchos políticos de que el conurbano le pertenece al peronismo. ¿Esto es así? No.
No, le digo que no. El conurbano está abandonado, está con inseguridad, la gente tiene miedo, no tiene esperanza, está apática. Por eso le digo que el mayor desafío de cualquier persona en la Argentina o de grupo es tratar de convertir esa resignación, esa apatía en esperanza. No es solo administrar a la Argentina, no solo que nos faltan proyectos de país, es inspirar a una sociedad. Pero el conurbano está abandonado, no pertenece a nadie. Es más, hay que ir a abrazar el dolor del conurbano. Por eso, en parte también, yo soy candidato en la provincia, porque fui al dolor. Los médicos no escapamos del dolor, los médicos no manipulamos el dolor. Los médicos abrazamos el dolor, y el dolor hoy está en el conurbano bonaerense, hay que ir a abrazar el dolor. Le agradezco mucho, doctor. No, a usted, un placer.